Buenos días con todos, bienvenidos. Hoy día tenemos un live más donde vamos a seguir estudiando el capítulo 8 de Marcos. La clase anterior fue una clase un poco fuerte en el sentido de la llamada de atención de Jesús a sus discípulos. Jesús les llama la atención a sus discípulos porque Jesús en cierto sentido les está advirtiendo a ellos con respecto a la levadura de los fariseos y de Herodes. Los discípulos, lento como ellos mismos, no comprenden a lo que se refiere o a lo que se está refiriendo Jesús y piensan que les está hablando porque ellos no trajeron pan a la barca. Jesús les llama la atención y les hace recordar los milagros que él ha hecho anteriormente y les dice cómo es que aún no entienden. Aún habiendo visto todo esto, aún siguen sin entender, son tardos para oír y para entender. Y Jesús les llama la atención y hablamos un poco acerca de todo lo que engloba ese pasaje. Hoy día vamos a continuar con la narrativa. Jesús ha estado andando, visitando lugares gentiles, pero también está visitando zonas en Israel. Ahorita, en este momento, vamos a ver un pasaje donde él va a pasar por Betsaida. En Betsaida va a tener un encuentro muy importante que nos va a dejar algunas lecciones. Así que continuemos nuestra lectura en Marcos y leamos los versículos 22 en adelante. Miren lo que nos dice Marcos, capítulo 8, versículo 22. Dice lo siguiente: Cuando fueron a Betsaida, le llevaron un ciego y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó la mano del ciego y lo llevó fuera de la aldea. Allí escupió en los ojos del ciego y luego le puso las manos encima y le preguntó: ¿puedes ver algo? El ciego levantó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el ciego recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: no vayas ahora a la aldea. Acá sucede un milagro que solo está registrado en Marcos. Mateo, Lucas y Juan no nos registran este milagro. Este milagro es diferente a los demás en el sentido de que es en dos partes. Si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, a Jesús le traen un hombre que es ciego. Le traen, pero la intención de los que lo traen es que él lo toque y lo sane. Ya hemos hablado muchas veces de que Jesús está haciendo distintos tipos de milagros para mostrarnos a nosotros y a los oyentes, a los que se acercaban a él, que él no tiene un patrón específico, una forma para ejecutar un milagro. En este caso hace un milagro distinto al de los demás. ¿En qué sentido? Que sana al ciego en dos partes. Primero dice el texto que él pone la mano sobre sus ojos y le echa saliva en los ojos. Algunos comentaristas, algunos estudiosos bíblicos, en el pasar de la historia, dicen que la primera intención de Jesús es despegarle los ojos, porque como estaba ciego, tenía como los ojos, por así decirlo, como engomados. Y Jesús lo que trata es primero de limpiarle los ojos y abrirle los ojos de esa manera. Y luego recién ejecuta el milagro. Es un tipo de interpretación de este pasaje. Personalmente, considero que no es muy acertada porque Jesús le pone otra vez las manos y la intención de Marcos es que otra vez pone para hacer un milagro. Así que lo que personalmente pienso yo es que Jesús hace un milagro, pero el milagro, por así decirlo, no es completo, porque le dice: ¿qué es lo que ves? Y el hombre, después de que Jesús ya impuso sus manos sobre él, dice que ve a la gente como si fueran árboles. O sea, no está viendo claramente las cosas, está viendo las cosas distorsionadas. Jesús vuelve a poner las manos sobre él y ahí es donde recién él ya puede ver claramente. Jesús está mostrándonos un patrón distinto al resto en el sentido de que hace el milagro en dos partes. Lección que podríamos meditar nosotros en este pequeño milagro es que Jesús nunca hace o generalmente no hace las cosas de la misma manera siempre. Esto quiere decir que nosotros, cuando le pedimos algo al Señor, cuando buscamos su dirección, no debemos esperar que Él nos responda de la manera que nosotros esperaríamos, sino Él tiene distintas maneras de poder respondernos a nosotros y de poder contestar nuestras oraciones de distintas maneras. A veces nosotros es como que le pedimos algo a Dios y ya armamos en nuestra cabeza cómo Dios va a responder. Bueno, el Señor nos diría esta mañana: no me metas en un molde. Yo no voy a responderte como tú quieres que yo te responda o en el tiempo que tú quieres. Yo lo hago en mi tiempo y a mi manera.
Mira cómo he hecho este milagro. He, en cierto sentido, respondido a la oración de este hombre en dos partes. No lo hice en una sola. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es acercarte a mí y dejarme a mí la forma en la que yo voy a responderte, en la que yo voy a dirigirte. Pero no quieras que yo haga las cosas a tu manera. Yo las hago a mi manera, diría el Señor. Así que no hay un patrón específico, primero, para hacer milagros. No pensemos que si solamente imponemos las manos es que una persona va a quedar sanada. Y algo que me viene a la mente en estos momentos, que es importante remarcar, es que cuando nosotros leemos Primera de Corintios, sobre todo los capítulos 12, 13 y 14, vemos que existe el don de sanidad o el don de sanidades. O sea, hay personas a las que el Espíritu Santo le da la capacidad de poder hacer una sanidad o distintas sanidades. Pero una de las cosas que yo me he puesto a pensar cada vez que estudio ese pasaje es cómo realmente tú puedes saber si tienes ese don si no oras por las personas que están enfermas. Generalmente a mí me pasa, quizás a ustedes no, pero una persona tiene alguna enfermedad. ¿Y qué hago yo? Bueno, sí, voy a orar por ti, le digo. Ya cuando esté en mi casa voy a orar por ti. Pero no tengo como el valor a veces, lamentablemente es así, estoy tratando de crecer en esa área, de decir, déjame orar por ti en este momento. Porque a veces nos sentimos como que incómodos, porque la persona nos va a ver como bichos raros o cosas semejantes. A mí personalmente me ha pasado. Y yo digo, pero ¿y qué pasa si el Señor, por medio de su Espíritu, me quiere dar en este momento el don de sanidad? Y yo oro por la persona y el Señor la sana. ¿Por qué voy a despreciar esa oportunidad que Dios me está dando en este momento? Así que lo que estoy tratando de hacer cada vez más es cuando una persona me dice de alguna dolencia, de alguna enfermedad, de alguna situación física, oro por esa persona en ese momento y no necesariamente le tengo que imponer las manos, pero quién sabe si el Señor me está dando en ese momento o me va a dar el don de sanidad. Personalmente no va a pasar en mi vida, pero conozco personas que sí. Así que no deberíamos desaprovechar la oportunidad que el Señor nos da cuando nos encontramos con personas con distintas dolencias y orar en ese momento por esa persona. ¿Quién sabe si la forma del Señor de responder esa oración es en ese momento para nosotros? A veces pensamos, bueno, Dios no necesita que yo ore ahorita, yo puedo orar desde mi casa. Pero ¿cómo vas a saber si tú tienes el don de sanidad si no oras específicamente por esa persona? Porque es algo que está en la Biblia. El Espíritu Santo a ciertas personas da el don de sanidad. Así que no pensemos que hay una fórmula correcta, sino clamemos al Señor y Él lo hará de la forma que Él crea conveniente en su tiempo y hasta en partes. Imagínense eso. Así que dejémosle la soberanía a Dios, nosotros simplemente obedezcamos, pidamos, oremos y dejémosle a Él los resultados. Eso es lo primero que quería compartir con ustedes esta mañana. Y lo segundo, que estaba hablando con algunos de ustedes en los comentarios antes de empezar, es la segunda parte. Esta segunda parte en el versículo 27 es importantísima. ¿Okay? Vamos a continuar, vamos a leer lo que dice el versículo 27. Dice Marcos, Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Esto es un patrón repetido con el hombre que era ciego. Jesús le dice que no cuente a nadie. Al hombre ciego le dice, no vayas a la aldea ahorita, no, que la gente no se entere lo que yo he hecho contigo. Y en el caso de los discípulos les dice, no le cuenten a nadie. ¿Por qué Jesús hace eso? Porque una de las cosas que Jesús desea, ya lo hemos repetido en varias clases anteriores, es que no se le conozca, primero como un hacedor de milagros, y segundo, como el Mesías que ellos tenían en su mente. Una de las cosas que ya he repetido en algunas oportunidades es que la nación de Israel como tal estaba esperando un Mesías, el Salvador, que los iba a liberar de la opresión romana, iba a reinar en la tierra, iba a haber, por así decirlo, paz sobre la nación de Israel como tal. Pero Jesús, ya sabemos, no vino en su primera venida con esa intención, sino vino como el Mesías sufriente, como el Mesías que venía a sacrificarse por nosotros. La conversación gira en torno a un lugar que se llama Cesarea de Filipo.
Cesarea de Filipos es un lugar gentil, no judío. Ahí se adoraba a un dios falso que se llamaba Pan. Y en ese lugar había como una cueva que por la tradición de la gente de ahí decían que eran las puertas del infierno. Jesús está caminando por ahí con sus discípulos y él les pregunta, ¿quién dice la gente que es él? Jesús no lo pregunta porque él no sabe, sino lo pregunta porque quiere darle una lección a sus discípulos. Una de las cosas que me encanta de Jesús es que cuando él discipula, hace preguntas. Él está preguntando a los discípulos, él está escuchando lo que ellos piensan y él los corrige, les enseña en esa dinámica. Me encanta eso. Y Jesús les pregunta y ellos responden. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres Elías y otros que eres alguno de los profetas. Como ustedes recordarán, Herodes, por ejemplo, pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Algunas personas que no tenían muy claro quién era Jesús podrían pensar lo mismo que Herodes o también simplemente confundir a Juan el Bautista, que ya está muerto, con Jesús. Y por eso decían que Jesús era Juan el Bautista realmente. Otras personas decían que era Elías. ¿Por qué decían que era Elías? ¿Qué tiene que ver Elías acá? Una de las cosas que todo judío del tiempo de Jesús, y es más, no todo judío, pero muchos judíos hoy saben que antes de la venida del Mesías tiene que aparecer nuevamente Elías. ¿Por qué piensan eso? Porque en el libro de Malaquías se profetiza que Elías tiene que volver antes que el Mesías. Por lo tanto, decían, primero tiene que aparecer Elías, así que lo más probable es que Jesús sea Elías. Estuve leyendo a un padre de la iglesia que se llama Justino Mártir, de los años 100 en adelante, y él tiene una conversación con un judío que se llama Trifón. Y en ese diálogo, el diálogo con Trifón, Trifón le argumenta que Jesús no puede ser el Mesías porque Elías no ha venido antes. Y lo que Justino le dice es, lo que significa es que Elías va a venir antes de la segunda venida de Jesús. Si el Mesías va a venir en dos partes, como yo te argumenté, diría Justino, la profecía de Elías se tiene que cumplir antes de la segunda venida de Jesús. Algunos piensan que Elías va a ser uno de los dos testigos del libro de Apocalipsis. Acá es un contexto de conversación y también les estoy dando datos históricos para que ustedes tengan conocimiento de lo que pensaba el mundo antiguo en el tiempo de Jesús y es más hasta el día de hoy. Hoy día muchos judíos cuando celebran la fiesta de la Pascua dejan una silla vacía en su mesa. Y si tú les preguntas por qué hay una silla vacía y hasta con plato y todo, te van a decir por qué es la silla de Elías. Porque ellos piensan que en una fiesta de la Pascua va a venir Elías. Eso es lo que muchos judíos creen el día de hoy. Y también lo creían en el tiempo de Jesús. Bueno, Jesús les dice, pero ¿quiénes dicen ustedes ahora que soy yo? Y Pedro responde en el versículo, déjenme ver, en el versículo 29 y 30. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Estos versículos, aunque Marcos los resume, son muy controversiales. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo, en el capítulo 16, expande un poco más esta conversación. Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se adelanta y le dice lo siguiente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 16 o 17. Versículo de 16 al 17, por ahí. Cuando Pedro le responde eso a Jesús, está mostrando un conocimiento que él no tenía antes de la persona de Jesús. Le está diciendo, tú eres el Mesías prometido, pero no solamente eres el Mesías prometido, sino eres el Hijo del Dios viviente. Para los judíos, a la luz del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios era divino. El Hijo de Dios era Dios, pero distinto del Padre. ¿Dónde vemos a la persona del Hijo? Lo vemos en Proverbios capítulo 30, por ejemplo, y también lo vemos en el Salmo capítulo 2. Ahí vemos a la persona del Hijo, que es una persona divina, distinta del Padre. Cuando Pedro dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente, está diciéndole, tú eres el Mesías, pero va más allá de eso. Tú eres Dios. Le está diciendo eso a Pedro directamente. Mateo nos cuenta que Jesús le responde a Pedro y le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
En esa respuesta de Jesús vemos algo bien bonito, que en cierto sentido nuestra fe en Jesús es una fe sobrenatural. Podemos tener mucho conocimiento de la persona de Jesús, podemos ver la evidencia de que realmente existió, de que realmente resucitó entre los muertos, de que realmente la Escritura es la palabra de Dios, pero hay un plano espiritual que nos va a guiar a nosotros a comprenderlo de una manera más profunda y de poner y guiarnos a nosotros a poner nuestra fe en Jesús. En este caso, la revelación que tiene Pedro no es por su inteligencia, no es porque él llegó a hacer los cálculos y se dio cuenta de lo que había pasado, sino porque el Padre le dio esa revelación a Pedro. Pedro decidió seguir a Jesús y en el camino lo fue conociendo, pero el Padre ahora le ha dado la revelación de quién es Jesús. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego de que Jesús le responde eso en el libro de Mateo, le dice, pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Acá en la pantalla les voy a compartir porque tengo el texto seleccionado. Déjenme verlo. En el versículo 18, o vamos a ver desde el versículo 17, está todo lo que yo les he dicho. Dice lo siguiente, entonces Jesús les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Estos versículos son muy controversiales. ¿Por qué? Porque hay una sede cristiana, que es la sede católico-romana, que usa estos versículos, sobre todo Mateo 16, 18, para decir que Pedro fue el primer papa. ¿Esto es así? La verdad es que no. Cuando nosotros analizamos el texto, nosotros vemos que Jesús confiesa que Pedro ha dado una confesión, esto es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que esa confesión que ha dicho Pedro es la roca sobre la cual Jesús va a edificar su iglesia. La iglesia está fundamentada en la persona de Cristo y en esta confesión, que Él es el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Obviamente, como les digo, hay un montón de controversia con respecto a estos versículos, porque la Iglesia Católica Romana el día de hoy usa este versículo para argumentar que Pedro es la roca. Y que Pedro, en esta frase, en solamente este versículo, está demostrando Jesús que Él es el primer papa. Esto no se sostiene a la luz de la evidencia bíblica ni a la luz de la evidencia histórica. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros leemos a los primeros cristianos después de los apóstoles y a los siguientes de ellos, no vamos a encontrar nada con respecto a esta postura católico-romana. Hoy en día, cuando nosotros analizamos la historia, vamos a ver que los padres de la iglesia tenían discusión el uno del otro. Algunos decían que la roca a la cual se refiere Jesús es la confesión de Pedro, lo que yo les estoy diciendo. Algunos decían que la roca es la misma persona de Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, diría Jesús, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo voy a edificar mi iglesia. Y algunos padres de la iglesia decían que sí era Pedro, pero no Pedro como la persona del Papa, sino Pedro en su confesión. Así que sobre esta roca es sobre ti, Pedro, en tu confesión. Por lo tanto, todos nosotros cuando confesamos lo que Pedro confesó, somos una roca también. Así que esas eran las tres posturas de los padres de la iglesia. Lamentablemente la Iglesia Católica Romana ha sido por una interpretación ajena que ha buscado independizarse y volverse como exclusiva, como si fuera la única iglesia verdadera. Pero eso no se sostiene. Y es importante que yo les comparta eso para que ustedes tengan conocimiento de cómo se usan estos textos en otras tradiciones cristianas, pero que no están sustentadas ni por la evidencia bíblica ni por la historia de la iglesia. Así que, en cierto sentido, no es como una meditación muy práctica hoy día, pero sí como una meditación histórica para nosotros esta mañana, porque es un texto que nos puede confundir si no tenemos una base de una interpretación correcta. Así que Pedro recibe esta frase de Jesús, y en esa frase de Jesús hay varias cosas importantes que sí podríamos meditar. Una de ellas, para terminar, es que la iglesia está fundamentada en la confesión de Pedro, que es
que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pero también hay algo bien bonito, que él dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está mostrando con esta frase que él es el dueño de la iglesia, porque no dice sobre esta roca edificaré la iglesia de Dios, sino edificaré mi iglesia, mostrando su divinidad. Una de las cosas que es importante entender a la luz de toda la Biblia es que Jesús es Dios, que Jesús no es solamente un hombre, y la iglesia es su iglesia. Y la iglesia habla de todo el grupo de personas que lo han decidido seguir. Toda persona que ha decidido seguir a Cristo es parte de su iglesia. Por lo tanto, también es una llamada de atención para los que tenemos un rol de liderazgo y también para todos en general, de entender que la iglesia no es de nosotros los líderes, sino es de Cristo. Nosotros solo somos administradores, pero la iglesia es de Él. Nosotros no somos dueños de la gente, nosotros no somos dueños de la congregación, el dueño es Jesús. Nosotros lo que hacemos es apuntar a las personas hacia Él, porque Él es el dueño, es su iglesia. Y también es una llamada de atención para los que no están en el liderazgo, porque a veces las personas que no están en el liderazgo exaltan a las personas que sí lo están. O sea, ves al pastor, ves a los líderes como si realmente ellos fueran los dueños de la iglesia. Y ese es un concepto equivocado. Cada uno tiene su lugar y el dueño de toda la iglesia es Jesús, no nosotros. Y por último, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Significa que las fuerzas de la maldad, el enemigo, no va a poder destruir la iglesia. La iglesia ha sido perseguida durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, pero el Señor ha mantenido viva su iglesia hasta el día de hoy. Hay iglesias que se desviarán, hay iglesias como las que vemos en el libro de Apocalipsis, que van a ser tibias, que van a ser vomitadas de la boca del Señor, pero su iglesia universal en general nunca va a perecer. El Señor nos ha prometido que nos va a proteger hasta el final de los días, hasta el final del tiempo. Así que ese es un ánimo que quiero darles y un poco de información histórica y de interpretación bíblica esta mañana, que no tiene una aplicación muy práctica, por así decirlo, pero que es importante que nosotros conozcamos ya que hemos llegado a este texto. Así que espero haberlos podido edificar un poco con lo que hemos hablado. Si tienen alguna pregunta al respecto, déjenmela en los comentarios y con gusto las voy a responder. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.